Ok. Ok, gente, si quiere comenzamos. Buenas tardes. Tardes, Es, profe. ok, vean, la idea es que hoy vamos a comenzar, ok, ya un tema, un bloque completamente nuevo, ¿de acuerdo? Que es el de termodinámica. ¿Ok? En principio ya vimos todo lo que había que ver con equilibrio, que fue una parte un poco larga, pero ya superamos eso. Por cierto, ¿cómo les está yendo con el quiz? ¿Lo han visto siquiera? Sí, profe, ya lo vi, pero no lo he empezado. Ok, no dejen que se les acumule, ¿verdad? Ok, bueno, voy. Ah, ah, ok, que he dicho que estaba fácil. Eso espero. Ok, ahí me dicen cómo les va. Pero entonces, estábamos con termodinámica. Entonces, vean, la idea con termo es que vamos a comenzar primero repasando conceptos básicos de termodinámica para asegurarnos que todos estemos en la misma página, ¿ok? Sobre todo porque es un tema que por algún motivo a la gente es como que se le, no sé, como que se le enreda. Entonces vamos a revisar los conceptos generales de lo que es termodinámica y después vamos a caer propiamente hablando a lo que nos corresponde este semestre, ¿ok? Ahora, ¿qué ocupo que sepan de termodinámica? Bueno, empecemos por lo más básico, ¿ok? En termodinámica, ¿ok? Nos dedicamos a estudiar la energía, sus transformaciones y cómo se relacionan entre ellas, ¿ok? Ahora, la energía, ¿ok? Es algo bastante filosófico de definir, pero la definición más aceptada es esa propiedad de aquella sustancia que se transfiere de algún modo, ya sea para efectuar trabajo o manifestarse como calor. ¿De acuerdo? Eso es la energía. La energía es esa cosa que pasa de un cuerpo a otro, ya sea con el objetivo de generar trabajo o manifestarse como calor. Por eso es que si usted, justamente le dicen que la energía solo tiene dos manifestaciones, trabajo y calor. Formas tiene un montón, ¿de acuerdo? Calórica, lumínica y todas esas. Pero manifestaciones solo tiene dos manifestaciones, trabajo y calor. Ahora, trabajo, ¿de acuerdo? Es considerada la manifestación ordenada de la energía, ¿de acuerdo? Porque es la que se invierte para generar algo, ¿de acuerdo? El trabajo justamente es energía que se invierte justamente en contra de una cierta fuerza con el objetivo de generar algo, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que se muevan electrones, puede ser, por ejemplo, que se mueva un pistón, pero es energía que se invierte con un objetivo específico y siempre se hace en presencia de una fuerza de oposición, ¿ok? Entonces, la definición más básica de trabajo, ¿ok? La de física 1 o física Cole es fuerza por distancia, ¿ok? Pero otro tipo de trabajo que se ve mucho, sobre todo en química, es el trabajo PV, ¿de acuerdo? Trabajo es igual a menos P contra cambio de volumen, ¿ok? Entonces, eso es el trabajo. Ahora, el calor es considerada más bien la forma, la manifestación caótica de la energía, ¿de acuerdo? Es energía que se transmite entre un cuerpo y otro, pero usualmente lo más que causa es que agitación térmica, ¿ok? Entonces, el trabajo se transfiere entre los cuerpos con el objetivo de generar algo, ¿ok? Y el calor se transfiere entre los cuerpos y lo que genera básicamente es movimiento molecular. Ahora, a diferencia del trabajo, que tiene ecuaciones muy específicas, integrales muy bien conocidas, el calor, modelarlo numéricamente es un poco más complicado, ¿ok? Existen formas de hacer cálculos de calor, ¿ok? Basadas en algunas aproximaciones para muchos tipos diferentes de transmisión de calor, ¿ok? Pero no es tan sencillo como el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan de qué eran energía, calor y trabajo? Profe, una pregunta. Claro. La
cuando está hablando aquí de calor, de que es la manifestación caótica de energía, es que Sí. es como impredecible. No tanto impredecible, ¿de acuerdo? Es más como que el calor per se no provocar un cambio como, por ejemplo, el trabajo, ¿ok? Que me sirve para, por ejemplo, como digo, mover un pistón, mover electrones de un lado a otro, ¿de acuerdo? El calor lo que hace que las moléculas se muevan más rápido, ¿ok? Ah, ok. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. ¿qué es lo que significa la P en la diapositiva pasada? Ah, presión. Gracias. Ok, ok. Por si acaso, yo me trato de basar en la nomenclatura más general de todo lo que son símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, la P minúscula siempre es presión, ¿de acuerdo? Si fuera una P mayúscula, ¿qué sería? Ah, ¿alguien? Potencia, ¿de acuerdo? La P mayúscula significa en ciencias potencia, ¿ok? La P mayúscula es potencia, la P minúscula es presión. Ahora, para estudiar termodinámica, ¿de acuerdo? Lo que usualmente se hace es limitar el campo de estudio a una región específica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? De todo el universo en el cual podemos estudiar, vamos a definir una cierta región a la cual vamos a hacer todos los estudios, todos los análisis. Esa región es lo que llamamos un sistema, ¿de acuerdo? Ese sistema está separado del resto del universo por una barrera, ¿ok? Típicamente nosotros, desde un punto de vista conceptual, estamos sentados en la barrera porque estamos viendo cómo hay flujos de materia y energía yendo de un lado a otro del sistema a los alrededores. Entonces, el observador, el que hace los cálculos, se sienta en la barrera, ¿ok? Una barrera bien definida. El sistema es todo lo que nos interesa estudiar y todo lo que en los sistemas son alrededores, ¿de acuerdo? También llamado entorno. Ahora, los sistemas, como usted en principio ya debería saber, se clasifican dependiendo de cómo es la transferencia entre materia y energía. ¿De acuerdo? Y teníamos tres grandes grupos. ¿Ok? El aislado, que es un sistema en el cual no hay transferencia ni de masa ni de energía. ¿Ok? El cerrado es un sistema en el cual hay transferencia de energía, pero no de materia. Y el abierto, que es un sistema en el cual hay transferencia de todo, energía y materia simultáneamente. Ahora, desde un punto de vista de cálculo de trabajo, usualmente lo que hacemos es definir nuestro sistema como si fuera cerrado, ¿ok? Es lo más práctico. Ahora, la realidad es que la mayoría de los sistemas realmente son ¿qué? ¿Cuál es el tipo de sistema más aproximado a la realidad? El abierto. El abierto, ¿verdad? Los sistemas reales son abiertos, solo que desde un punto de vista matemático son muy complicados de modelar. Ahora, sistemas aislados, ¿conocen alguno? Como los reactores, tal vez, que están como totalmente sellados, no. ¿Usted confiaría realmente que un reactor es totalmente sellado? No sé, la verdad. Sí, no, nada, eso es lo que uno desearía, pero eso no pasa, ¿de acuerdo? Se supone, dice la teoría, que el único sistema que se podría aproximar a como aislado es el universo, ¿ok? Y ni siquiera hay realmente consenso de si es realmente o no aislado, ¿ok? Entonces el aislado es más como un concepto teórico, ¿ok? Que puede utilizarse para algunas cosas, pero no hay completamente certeza que realmente exista, ¿ok? Entonces los reales realmente son los abiertos, pero para efectos de cálculo solamente uno trabaja como si el sistema fuera cerrado, ¿ok? Ya para cosas más específicas, más avanzadas, van a empezar a usar sistemas abiertos, ¿ok? Para que sepan. Ahora, entonces vea que tenemos energía y sus dos manifestaciones, ya definimos el sistema, que es lo que vamos a estudiar en termodinámica. Ahora, ¿qué nos interesa del sistema? Nos interesa el estado del sistema, ¿ok? Ahora, el estado son básicamente todas las variables que pueden describir el sistema, ¿de acuerdo? Recuerden que los sistemas termodinámicos se pueden describir con variables como presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia, etcétera. Esas variables que usted le puede asignar a un sistema en un cierto momento es lo que llamamos el estado del sistema, ¿de acuerdo? Y esas variables, también llamadas funciones termodinámicas, las podemos clasificar en dos grupos, ¿cierto? Funciones de estado
y funciones de proceso, también llamadas funciones de trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, toda variable que usted le asigne a un sistema, ¿ok? Tipo presión, volumen, temperatura, calor, todo eso, esas son funciones, ¿de acuerdo? Termodinámicas. Esas las pueden clasificar en dos grupos, función de estado, función de proceso. Y el conjunto de esas funciones termodinámicas es lo que llamamos estado del sistema. Ahora, ¿qué era una función de estado? A ver si se acuerdan. Era una función que solo dependía del punto inicial y punto final. Correcto. Exacto. Aquellas funciones que solo dependen de punto final, punto inicial. ¿Ok? Ahora, matemáticamente podemos decir que una función de estado es aquella que tiene un diferencial exacto. ¿Ok? Cuando lleguen a cálculo 3 van a darse gusto haciendo esto. ¿De acuerdo? Ese es el significado matemático de una función de estado. ¿Ok? Para este curso lo que ocupamos que sepan es que la función de estado solo depende del punto de partida y el punto de llegada. ¿Ok? Ahora, díganme ejemplos de funciones de estado. Son un montón, así que es probable que peguen. La entalpía. Ok, fuimos de una vez con una complicada, está bien, la entalpía es una función de estado. Otra, Temperatura. ok, esa es más normal. Ajá, ¿qué más? Presión. Correcto, otras. Volumen. Ajá, díganme más. Distancias. Distancia, no. Ok, porque distancia involucra todo el recorrido que estás haciendo. Ok, ahora, si me hubieras dicho que probablemente es lo que querías decirme, desplazamiento, ahí sí, esa sí es función de estado. Ok, pero distancia per se no. Ok, sí, sí me entienden. ¿Ah? Sí, sí. Ok, ahora, ojo con eso. Entonces, una función que depende de la ruta que seguimos es lo que llamamos una función de proceso, una función de la trayectoria. ¿Ok? Es una función cuyo valor depende del recorrido que usted hace. Entonces, la distancia, recuerden que involucra todo el camino que usted tiene que ir haciendo. ¿Ok? Entonces, por eso esa es una función de trayectoria. De hecho, nunca me lo habían dicho. El desplazamiento sí es nada más punto final y punto inicial. Entonces, el desplazamiento sí es una función de estado. ¿Ok? Desde el punto de vista matemático, funciones de proceso son funciones que no tienen un diferencial. ¿De acuerdo? Es decir, son funciones que usted no puede integrar de ninguna manera. Ahora, de una manera exacta. ¿Ok? Sí se pueden integrar, pero ahí usando métodos matemáticos raros. Ahora, dígame las únicas dos funciones de... Bueno, de hecho, ahora tenemos tres, ¿ok? Porque alguien dijo la distancia y nunca le había pensado. Dígame otras dos funciones de trayectoria. A ver, ¿cuáles son dos? Ah, sí. No, pero aquí sí no se me ocurre ninguna. ¿En serio? Pero fueron como de La las... entropía. No, la entropía es función del estado. Ok. Fue de los primeros términos que vimos en la clase de hoy, ¿de acuerdo? ¿Cuál de esos sería función de proceso? ¿Quién depende de la trayectoria? El trabajo y el calor. ¿De acuerdo? Las dos funciones de proceso, de trayectoria básicas que usted tiene que manejar son trabajo y calor. ¿Ok? El trabajo depende del recorrido que usted efectúe. Piénselo así. ¿Ok? Trabajo físico. Tengo que mover, qué sé yo, una bolsa de arroz por toda la casa. ¿Ok? Si me pongo a dar vueltas con la bolsa de arroz por toda la gasta, por toda la casa, voy a gastar más energía que si lo hago de manera directa, ¿cierto? Entonces, por eso el trabajo es una función de proceso. Y el calor también. El calor, vean que si yo primero caliento y después enfrío, después caliento y si voy en ese plan, estoy involucrando más energía que si solamente hago el cambio del punto que quiero al punto que necesito. ¿Ok? ¿De acuerdo? Calor y trabajo son dos funciones de proceso. Son las dos funciones de proceso básicas que tienen que conocer. Casi que todas las otras que a usted se le ocurre, usualmente, son funciones de estado. ¿Ok? ¿De acuerdo por ahí? ¿Entendemos la Bueno, diferencia? Sí, profe. Ok. ¿Cómo van? ¿Se van acordando de esto? ¿De haberlo visto en algún momento?
Ok, vamos a suponer que sí. Entonces, ya tenemos cómo estudiar nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y las distintas funciones que nos permiten describirlo. Ahora, detalle importante, pues es una cuestión de más de nomenclatura, ¿ok? Cuando uno tiene un cambio chiquitito en una función de proceso, los diferenciales los ponemos con esta delta chistosa, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un diferencial exacto, como el de una función de estado, los cambios pequeñitos se ponen con esta D. ¿Ok? Entonces, cuando vean las ecuaciones, las D indican que tenemos una función de estado y las deltas se asocian con funciones de proceso. ¿Ok? Es otra manera de reconocerlas cuando ya tiene las ecuaciones de frente. Ahora, aquí tenemos esto, entonces. Ya ustedes los obligué a decírmelas, así que por aquí estamos genial. Nada más recuérdenlas. Ahora, vamos a empezar a repasar las leyes de la termo, ¿ok? Y a repasar otros conceptos. Entonces vamos a empezar con la más básica, la ley cero, ¿ok? ¿Qué le decía a usted la ley cero? Mira, la ley cero básicamente le dice que si usted tiene dos sistemas que están en equilibrio con un tercero, por lógica, los dos sistemas originales tienen que estar en equilibrio entre ellos. ¿Ok? Es decir, si B y C están en equilibrio entre ellos, y si B y A están en equilibrio entre ellos, entonces A y C están en equilibrio entre ellos. ¿Le suena lógico? Pues sí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una aplicación directa de esto? Temperatura. Si B y C están a la misma temperatura que A, entonces B y C tienen que estar, obvio, a la misma temperatura. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí entienden lo que trato de decirles? Sí. Sí. ¿Ok? Ahora, esto por si acaso es el principio por el cual funcionan los termómetros, ¿de acuerdo? Si no existe un diferencial de temperatura, no va a haber transferencia de calor, ¿de acuerdo? Los termómetros son, o más bien, funcionan básicamente gracias a la famosa ley cero. ¿Todos de acuerdo con la ley cero? Sí habían visto la ley cero, ¿verdad? Sí, en termoquímica. Ah, ok, genial, perfecto. Ahora, hablemos de la primera ley. Vean, la primera ley de la termodinámica, como ustedes ya habrán visto, es la famosa ley del principio de conservación de energía, ¿cierto? Energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, ya sabemos que la energía solo tiene dos manifestaciones distintas, ¿cierto? Que son calor y trabajo. O sea que cualquier cambio en la energía tiene que ser porque se transformó ya sea en calor o en trabajo. ¿De acuerdo? Y esta U, recordemos que es la famosa energía interna. ¿De acuerdo? Ahora, díganme, ¿recuerdan qué es la energía interna? No exactamente. Ok, ¿alguno recuerda qué era la energía interna? Así que se tire a definirla. O ni idea. Profe, no es la energía total del sistema, tal vez estoy bateando, pero no No, tengo nada. usualmente esa es la definición más correcta que uno le da a la energía interna, ¿de acuerdo? Es la energía total del sistema, exceptuando a la potencial y cinética, ¿de acuerdo? Eso usualmente se agrupa por aparte, ¿ok? La energía interna es básicamente toda la energía que tiene un sistema que no sea potencial ni cinética, ¿ok? Hay cuestiones de definición. También usualmente decimos que la energía interna es la energía que se necesita para crear el sistema, ¿de acuerdo? Por eso dice que es la energía total. Entonces, para crear el sistema de la nada, la energía que usted necesita es la energía interna. ¿Ok? Ahora, me imagino que esto solo se hará contado. Es imposible, ¿de acuerdo? Exceptuando que se usa ahí unos modelos matemáticos bien locos. Es imposible poder calcular el valor exacto, absoluto de la energía interna. ¿De acuerdo? Son muchos componentes. Tenemos energía interna asociada a vibraciones, rotaciones, traslaciones, ¿de acuerdo? Movimientos de electrones. Es una desgracia calcular la energía interna. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la termodinámica más general no nos importa. ¿De acuerdo? No nos importa saber cuál es el valor exacto de ella, porque lo que nos interesa de la energía interna es cómo cambia. ¿De acuerdo? Porque yo sé que cualquier cambio que yo observe en la energía interna tiene que ser porque se transformó ya sea en calor o en trabajo. ¿De acuerdo? Eso que está acá es la forma matemática, ya integradita, de la energía de la primera ley. ¿De acuerdo? Cualquier cambio en la energía interna que yo observe es porque hay o un flujo de calor o un flujo de trabajo.
¿Todos de acuerdo por ahí? Profe, la energía interna entonces también una función de estado. Por supuesto. La energía interna es una función de estado. ¿Ok? La energía interna es una función de estado. ¿Ok? Sí, todos de acuerdo ahora. Sí. Ahora, vean que entonces la energía interna, sus cambios van a deberse a flujos de calor o flujos de trabajo. Ahora, recuerden que en termodinámica tenemos una convención de signos para saber si los flujos entran o salen del sistema. ¿Ok? Y aquí solamente es cuando las ciencias se agarran entre ellas porque todos tienen un modo diferente de pensar. Pero en química somos muy sencillos. ¿De acuerdo? Lo que es positivo entra y lo que es negativo sale. Chao. ¿De acuerdo? Aquí no nos ponemos a filosofar que si no, que si el trabajo es negativo así, aquí es muy fácil. Positivo entra al sistema, negativo sale al sistema. Cuando toque llevar física, ¿de acuerdo? Simplemente aguanten el criterio de los físicos. Es un poco incómodo. ¿Ok? Entonces, si el calor es positivo, es calor que gana el sistema. Si el calor negativo, es calor que pierde el sistema. Si el trabajo es positivo, es que el trabajo está siendo realizado sobre el sistema. Cuando el calor es cuando el trabajo es negativo, es porque el trabajo está siendo realizado por el sistema. ¿Ok? Y si queremos ser más generales, básicamente, energías positivas siempre entran, energías negativas siempre salen. ¿De acuerdo? Ese es nuestro criterio de signos. ¿Todos de acuerdo por ahí? ¿Se acuerdan de ese criterio? Sí. Ok, a ver, díganme entonces, ¿cómo se llamaba un proceso que gana energía? No calor, energía. Me parece era endergónico, ¿no? Exacto. Oh, sí se los contaron. Entonces, genial. Efectivamente, ¿de acuerdo? Es diferente que gane calor a que gane energía. ¿De acuerdo? Un proceso que gana energía es endergónico. Un proceso que pierde energía es exergónico. ¿Ok? En el caso que esa energía sea específicamente calor, pues ahí sí, ya hablamos de endotérmico y exotérmico. Pero si es energía como tal, pura, es endergónico o exergónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va? ¿Se siguen acordando lo que hemos hablado? ¿Todo en orden todavía? Sí. Sí, profe, sí. Ok, vamos a ver entonces. Ya casi terminamos con el repasito. Ok, ahora vamos a repasar qué es la entalpía. ¿De acuerdo? La entalpía, desde un punto de vista formal, es la energía que usted ocupa invertir para crear el sistema y llevarlo a las condiciones actuales de su estado. ¿Ok? Por eso es que la entalpía se define como U más PV. ¿De acuerdo? O en forma de cambios, DH es igual a DU más P delta V. ¿De acuerdo? Porque es la energía que ocupamos para crear un sistema y llevarlo a las condiciones actuales en las cuales existe. ¿Ok? Ahora, el hecho que dependa de U implica que yo tampoco puedo saber el valor exacto de la entalpía, pero igual, como siempre, a la termodinámica no le importa eso. Lo que le interesa es más bien el cambio en la entalpía. ¿Ok? Que como ustedes recordarán, espero, es delta U más P delta V. ¿Ok? Esta es la forma integrada de la entalpía. ¿De acuerdo? Ahora, la entalpía usualmente no la trabajamos así, porque usualmente lo que nos interesa no es tanto la entalpía pura, sino la entalpía a presión constante. Y yo sé que la entalpía a presión constante corresponde a el calor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo procesos a presión constante, que de hecho son la mayoría de los procesos naturales, la entalpía va a corresponder a el calor que se haya transferido entre sistema y alrededores. ¿Ok? De hecho, recuerden que esta es la base de la mayoría de los experimentos de calorimetría, ¿cierto? Vamos bien por acá. ¿Todos de acuerdo en qué es la entalpía? Y cuando no era presión constante, profe. Como cuando es volumen constante. Sí. A ver, díganme ustedes. ¿Ustedes recuerdan a qué correspondía el calor cuando el sistema estaba a volumen constante? Al delta U.
¿De acuerdo? El delta U es igual al calor a volumen constante. ¿Ok? Esa precisamente es la base detrás de la calorimetría de combustión. ¿De acuerdo? La bomba calorimétrica, ¿de acuerdo? Esa cosa que ustedes usaban para calcular calores de combustión, se basa en el principio de que el calor a volumen constante corresponde al delta U. ¿Ok? Solo como en ese tipo de situaciones usamos esta relación. En las demás relaciones, donde esa presión constante, usamos esta otra. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ya tenemos a la entalpía, entonces podemos calcularla usando calorimetría o podemos calcularla usando la vieja y confiable relación de suma de entalpías de formación de productos menos suma de entalpía de formación de reactivos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esta fórmula? De haberla visto. Sí, en termoquímica igual también, creo. Sí, no, por supuesto, pero lo que me interesa es que se acuerden de que la vieron y que la usaron en algún momento, porque sepan de una vez, esta es la ecuación de entalpía que vamos a estar usando principalmente en ese semestre, y no solo para entalpía, sino que para las demás funciones de estado, ¿ok? Usted puede hacer la misma aproximación para las demás funciones de estado, bueno, funciones termodinámicas generales, que la que se está viendo acá, ¿ok? Yo puedo hacer esto con la entropía y con la energía de Gibbs, ¿ok? Entonces, para que sepan que esta es la que cupo que manejen perfecta. ¿Ok? Vamos a repasarla después, obviamente. Entonces, a ver, en principio, eso es lo que usted estudió de termodinámica el semestre pasado. ¿Tienen alguna pregunta de todos esos temas? ¿O todo está bien por ahí? Profe, no sé si puedo volver a explicar un toque más lo de la entalpía, es que no sé, siento que me perdió otra vez. Exactamente qué de la entalpía. Así como, ¿qué era otra vez, digamos? La entalpía es simplemente la energía que usted ocupa para crear el sistema, eso es el delta U, y para llevarlo a las condiciones actuales en las cuales se encuentra. Las condiciones actuales son, recuerde, presión, volumen, temperatura y todo eso. Entonces, por eso la entalpía, de un punto de vista formal, es delta U más P delta U, ¿ok? Solo que en el caso fortuito de que estemos a presión constante, esta expresión se reduce a que la entalpía es el calor a presión constante, ¿ok? Que es lo que ocupo que manejen propiamente. Ok, ok. Sí, sí, entonces se refiere a llevar el sistema a ciertas condiciones. Exacto. Entonces, estábamos hablando de presión, que si era presión constante, entonces era igual al calor y lo otro, entonces Sí, decíamos de la partíamos, bomba calorimétrica, sí, sí. sí, partíamos de la definición formal de entalpía para deducir expresiones específicas de entalpía en otras condiciones. Profe, gracias. Ok, ok. Ahora sí, ya vamos a empezar entonces con propiamente lo que nos corresponde ese semestre. Entonces, vean, de ese semestre pasado, entonces se centraron sobre todo en cálculos de entalpía y principios de conservación de energía. Ahora, una cosa que nos interesa es la siguiente, ¿ok? Ya hemos visto que los procesos alcanzan el equilibrio, ¿ok? Qué tan rápido pueden ocurrir los procesos, entre otras cosas. Ahora, algo que no sabemos aún es por qué ocurren las cosas, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente la espontaneidad. La espontaneidad en termodinámica corresponde a la capacidad de un proceso de ocurrir por sí mismo, ¿de acuerdo? Si algo ocurre sin intervención externa, decimos que es espontáneo. Si algo ocupa ayuda externa para ocurrir, es no espontáneo. Y a la termodinámica le importa mucho eso, porque entonces, con este concepto, podemos saber si un proceso va a ocurrir naturalmente en la forma que está escrita o si ocurre al revés. Entonces, por ejemplo, caso muy lógico y muy sencillo. Yo pongo una bola en una colina, lo espontáneo es que la bola va a rodar hacia abajo la colina, ¿cierto? Yo no espero que la bola en la parte más baja de la colina mágicamente empiece a subir a través de ella. ¿Ok? La termodinámica le interesa saber esto, saber cuál es la ruta espontánea, porque entonces eso le permite discernir en qué sentido ocurren los procesos. ¿Ok? Entendemos que es algo espontáneo y que es algo no espontáneo. Ya que es algo como muy de sentido común, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora, Totalmente. vean que yo puedo hablar de proceso general, ¿de acuerdo? No solo químico, ¿ok?
Obviamente, yo puedo hablar de espontaneidad en un sistema químico. Puedo pensar, por ejemplo, en el agua cero. El agua cero se va a congelar. Nadie duda de eso. ¿Ok? Yo no espero que el hielo a cero mágicamente empiece a fundirse. Eso no pasa espontáneamente. ¿De acuerdo? Yo puedo aplicar el concepto de espontaneidad a sistemas químicos, obviamente, pero puedo explicarlo a cosas más normales. El huevo que se cae contra el piso se revienta. ¿Ok? Nadie espera que el huevo reventado se ensamble mágicamente. ¿De acuerdo? Una parte es espontánea, la otra parte es no espontánea. ¿Ok? Entonces, la termodinámica, obviamente, va a estudiar los procesos desde el punto de vista de espontaneidad para ver cuál es la ruta que es espontánea y cuál no. Obviamente, en procesos más complicados, no en procesos como estos, ¿de acuerdo? Esto simplemente para que se entienda que es espontáneo o no es espontáneo, ¿ok? La termodinámica va a centrarse en procesos donde uno podría ponerse a filosofar cuál es la ruta que es espontánea en este proceso, ¿ok? Ahora, noten una cosa, los procesos parece que tienen dos rutas, ¿verdad? Una que es espontánea y otra que es no espontánea, ¿ok? Y aquí es cuando empezamos a ver cierta conexión con el equilibrio, ¿de acuerdo? Los procesos siempre tienen dos posibles vías para ocurrir. Una vía va a ser espontánea, la otra va a ser no espontánea, ¿ok? Aquí el meollo del asunto es cómo saber cuál de las rutas es la espontánea en un sistema que no es tan simple como simplemente, no sé, que se cae un objeto, ¿ok? Ahí nadie va a dudar cuál es la ruta espontánea. Pero si yo les pongo una reacción química, ¿cómo sabe usted, sin duda alguna, cuál es la ruta espontánea? ¿Ven? Esa es la parte que le interesa a la termodinámica. ¿Cómo saber en un proceso complicado cuál es la ruta que es espontánea? Y para ello, lo más lógico es buscarnos un criterio, algo matemático que nos diga con toda certeza, eso es espontáneo, eso no es espontáneo. Ahora, pensemos un momento, ok, tratemos de utilizar lo que ya sabemos. ¿Ustedes creen que el delta U les sirve como criterio de espontaneidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede el delta U decirles si algo ocurre o no ocurre? Sí, ¿En serio? ¿Cómo? o no, ese, digamos, la delta U no es la energía con la que se crea el sistema. Bueno, sí, Por eso, si se crea, está ocurriendo. pero es que ¿O ese no? proceso no es el que no les estoy pidiendo el proceso para crear el sistema. ¿De acuerdo? Es que el sistema después haga otra cosa. ¿Ves? ¿De acuerdo? No es tanto crear el sistema, ¿ok? Es que el sistema haga algo, ¿ok? Usted puede utilizar el delta U, ¿de acuerdo? Usted puede utilizar el principio de conservación de energía para saber si las cosas ocurren. De ahí no, porque siempre se va a mantener la misma energía, entonces no se puede ver si ocurre un cambio. Exacto, la energía simplemente se conserva, ¿ok? El delta U solo les dice que la energía se transforma, ya sea en calor o en trabajo. No les dice puede o no puede ocurrir. Lo que le va a decir, sí, todo se conservó, ¿ok? Entonces, delta U no me va a servir. Ahora, el delta H, ¿ustedes creen que les puede servir para saber si algo ocurre o no? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, yo podría decir, ok, un delta H negativo siempre ocurre. Y un delta H positivo nunca ocurre. Y pues no. No, ¿verdad? Porque ¿qué me dice a mí la experiencia práctica? Que hay procesos endotérmicos que son espontáneos, ¿cierto? Ese es el detalle. Delta H solo les dice, ok, el sistema gana o pierde calor, ¿ok? Y yo sé que hay procesos exotérmicos que son espontáneos, ¿ok? Combustiones, ¿de acuerdo? Usted le tira un fósforo a un poco de comburente y va a explotar y se va a incendiar. Y yo sé que existen procesos que son endotérmicos y que pueden ocurrir, ¿ok? Yo dejo un hielito a temperatura ambiente y yo sé que se va a fundir.
Entonces vea que el delta H no sabe discernir si las cosas pasan o no pasan. Solo dice si ganan o pierden calor. Entonces vean que las dos funciones principales de estado que ustedes manejan hasta el momento, pues para el caso concreto de saber en qué sentido ocurren las cosas, como que no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a tratar de encontrar es un criterio termodinámico que me permita saber si esta ruta o la apuesta es espontánea. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, ¿sí me entienden que es espontáneo y qué es lo que estoy tratando de buscar? Sí, profe. ¿Ok? ¿Y los demás cómo van? Bien. Ok. Sí, todo bien. Ok, ahorita vamos a ponernos filosóficos entonces. Ahora, antes de caer en la búsqueda de nuestro proceso, vamos a definir otro concepto importantísimo. Reversibilidad. Ahora, este también es bastante lógico, ¿ok? Una cosa es reversible si puede devolverse a su estado inicial. Ok, suena sencillo, ¿de acuerdo? Algo reversible, un proceso es reversible si el sistema puede regresar a las condiciones iniciales. Ahora, aquí hay un truco, ¿ok? Para que algo sea realmente reversible, sistema y alrededores tienen que volver todos a su estado inicial, ¿ok? Si no se puede garantizar que el sistema y alrededores vuelvan a la condición inicial, entonces el proceso es irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Algo es reversible si yo puedo revertir total y perfectamente los cambios involucrados, ¿ok? Si sistema y alrededores pueden volver al estado inicial, ¿ok? Si yo no puedo garantizar eso, el proceso es irreversible. Entonces, pensemos un momento. Ok, piensen ustedes, se les cae un lapicero. Ajá. Se agachan y lo levantan. ¿Ok? Y lo regresan al lugar original. ¿El proceso es reversible o irreversible? ¿Qué creen ustedes? Es que ahí yo tuve que aplicar una fuerza externa para volverlo a poner en el lugar donde estaba. No fue él solo el que me volvió otra vez a las condiciones iniciales. Ok, correcto. El proceso no es reversible porque usted, ok, que es el alrededor, está gastando energía metabólica para poder moverse y devolver el lapicero a donde estaba. ¿Ok? Que eso es algo que no hubo que hacer para que el lapicero se cayera. ¿De acuerdo? Entonces vean que, aunque el lapicero volvió a la posición original, los alrededores tuvieron un cambio que no se revirtió. Entonces, ese proceso no es reversible. ¿Ok? O veanlo acá. Tengo una cámara que tiene gas y que tiene nada. Y aquí hay un pistón. Si yo quito la compuerta esta, el gas se va a expandir. ¿Ok? Si yo comprimo el pistón para devolver esto a la posición original, ¿ok? En principio parece que el sistema está en la misma posición inicial, pero hay un cambio que ocurrió y que ya no puede revertirse. Y es que el gas se expandió solito. Pero para devolver esto a la posición inicial, hubo que meterle trabajo. ¿Ven? Y eso va a pasar con todos los procesos naturales, ¿de acuerdo? En la naturaleza realmente no existen procesos reversibles porque los alrededores típicamente no pueden restaurarse, ¿ok? En la naturaleza los alrededores típicamente van a experimentar cambios que no pueden revertirse debido a las acciones del sistema. Por eso se dice que a nivel natural ningún proceso es realmente reversible. Podemos aproximarlo como si lo fuera para hacernos la vida más fácil, pero realmente no existen procesos reversibles, porque yo no puedo revertir perfectamente los cambios que acontecen, ¿ok? Lo más que puedo es aproximar uno que otra cosa a un sistema medio reversible, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden por qué las cosas son irreversibles naturalmente hablando? ¿Sí me entienden qué es eso de reversible e irreversible? Sí, profe. ¿Ok? De hecho, a nivel teórico, la única forma de que algo pueda ser perfectamente reversible, ¿saben cuál es? Es hacer el cambio infinitamente lento, ¿de acuerdo? Tan lento que ni sistema y alrededores se den cuenta que está ocurriendo un cambio, ¿ok? Esa es la única manera conceptualmente teórica que se puede hacer para que un sistema sea
bueno, para un proceso sea reversible, ¿ok? Y como no tenemos una cantidad infinita de tiempo para hacer los cambios, por eso también los procesos son irreversibles. Entonces, ojo con eso. Tenemos procesos que pueden ser espontáneos y no espontáneos, procesos que pueden ser reversibles e irreversibles. Ahora, pregunta, y eso es una pregunta importante. ¿Un proceso espontáneo es o no es reversible? ¿Qué creen ustedes? Irreversible. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo así como... No está complicado, pero de paso, sepan una cosa, ¿ok? El capítulo de termodinámica va a tener cálculos, por supuesto, pero también tiene una teoría muy fuerte, ¿ok? Usted ocupa manejar ambos, ¿ok? Porque de nada me sirve que manejen la parte numérica si no manejan la parte teórica, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Pregunten bien si tienen dudas conceptuales, porque si no me los voy a reventar en la parte teórica. ¿Ok? Véanlo así. Ya sé que algo espontáneo es algo que ocurre sin intervención externa y que un proceso opuesto es no espontáneo. ¿Ok? Vean que si algo es espontáneo, tiene que ser irreversible simplemente porque no pueden devolverlo a su sistema original. ¿De acuerdo? Vea que si usted quisiera devolver el proceso a su posición original, tendría que invertir trabajo para hacerlo, ¿verdad? Y ya con eso ya está invalidando eso como si fuera reversible. ¿De acuerdo? Todo proceso natural es irreversible porque usted ocupa meter trabajo, una intervención externa para poder devolverlo a su forma original. ¿Ven? Aparte que ya hemos dicho que todos los procesos naturales son irreversibles, así que... Pero esa es la explicación, ¿de acuerdo? Las cosas naturales, espontáneas, son irreversibles porque para revertirlas hay que meter una fuerza externa al sistema y eso implica alterar irremediablemente los alrededores. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto? De acuerdo. Ok. Ahora, un detalle importante. Ok, y eso ténganlo ahí guardado porque va a ser útil después. El único proceso que se medio aproxima a un comportamiento reversible son los cambios de fase. ¿De acuerdo? Para que lo sepan. El único proceso que uno dice que se aproxima más o menos a un sistema reversible son los cambios de fase. ¿Ok? Lo demás, en general, se acepta que son irreversibles. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo unos cuantos procesos para que usted medite si son espontáneos o no espontáneos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ustedes pensarían que la evaporación del agua a 150 Celsius es espontánea? No, ¿Cómo no? espontánea. Sí, espontánea. Bueno, estoy metiendo calor. Ok, que no se ponga a pensar en eso. Le estoy preguntando por qué el agua se evapora a 150, no si usted tuvo que meterla en una olla para Ah, calentarse. ok, no, entonces sí. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Traten de centrarse en lo que les estoy preguntando, porque a veces ustedes se ponen a responder cosas que ni pregunté y uno como, ah, ok, gracias por la información, pero gracias. ¿De acuerdo? Aquí la pregunta es si el agua a 150 se evapora. La respuesta es, sí, se evapora espontáneamente. ¿Ok? ¿Que la hubo que calentar? Ah, ok, genial, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿el agua a 150 se evapora espontáneamente? Sí. ¿Ok? La respuesta es sí. O, por ejemplo, la sublimación del CO2 a temperatura de presión normal es espontánea. TPN, profe, era 25, ¿verdad? Sí, 25 una atmósfera. sí. Eso no es espontánea. No, ¿Cómo no? bueno, no sabes. Si te pone una tableta de hielo seco ahí a media escuela de química, se va a sublimar. Ah, ¿De sí, sí, acuerdo? sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ojo con esto, ¿ok? Vean que ocupo que sepan discernir entre espontáneo y no espontáneo en procesos un poquito más químicos, ¿de acuerdo? No les voy a preguntar por algo muy tonto como si la cascada cae espontáneamente, ¿ok? Porque manda, ¿ok? Les voy a preguntar, por ejemplo, si la expansión libre de un gas, o eso es, si pongo un gas, dijo que se vaya al infinito, ¿eso es espontáneo?
Ahí sí. Sí, exacto. Eso es el tipo de cosas que yo quiero que clasifiquen. Ahora, pensémoslo acá, por ejemplo, la fusión de un cubo de hielo es reversible. No. Sí, pero les acabo de decir que les acabo de decir hace como 2 minutos que los únicos cambios que creíamos que eran medio reversibles eran los cambios de estado. Ok, pongan atención, ¿de acuerdo? Recuerden eso. Los cambios de fase son los únicos cambios que estamos aceptando que pueden aproximarse a ser reversibles. ¿De acuerdo? Si usted quiere ser más purista, pues me puede decir que no. Ok, pero sepan, los cambios de estado usualmente aceptamos que se aproximan a un comportamiento reversible. ¿Ok? Y la explosión de un cartucho de TNT será reversible. De ahí no. No, ¿verdad? Esa cosa explota y ya. Explotó para siempre. Entonces, les dejo esto para que ustedes se pongan a meditar sobre lo que es espontáneo y lo que es no espontáneo. Nada, recuerden una cosa, que algo sea rápido no implica que no sea espontáneo, ¿de acuerdo? Los procesos pueden ser muy lentos y aún así ser espontáneos. Por ejemplo, el envejecimiento de cualquier ser vivo, ¿es espontáneo o no espontáneo? De ahí es espontáneo. Es espontáneo, ¿de acuerdo? Eso va a pasar solito, ¿ok? Entonces, nada más para que sepan, espontáneo no implica que sea rápido, solo implica que ocurra sin intervención externa, ¿ok? Vamos bien hasta acá. Entendemos la diferencia entre ser espontáneo y no ser espontáneo, entre ser reversible y ser irreversible. Sí, no, tal vez. ¿Cómo van? Sí, sí, sí. Y los demás siguen vivos. Sí, profe. Sí, todo Ok. bien. Sí, Oh, profe. ok. Ahora, todo esto lo definimos porque vamos a centrarnos ahora sí en la parte pesada. ¿Ok? Del día de hoy. Vamos a tratar de encontrar nuestro criterio de espontaneidad y vamos a hacerlo de la manera en que se hizo originalmente. Vamos a empezar estudiando las máquinas térmicas, ¿de acuerdo? Una máquina térmica es una máquina que toma calor y lo convierte en trabajo, ¿ok? Las máquinas térmicas, ¿ok? Fueron estudiadas originalmente por Carnot allá por 1824. Carnot es un ingeniero, por cierto. Entonces, obviamente, a Carnot lo que le interesaba era optimizar el funcionamiento de las máquinas para poder sacar el máximo beneficio de ellas. Ahora, en sus estudios, bastante sistemáticos, por cierto, Carnot empieza a estudiar las máquinas y discute cómo una máquina podría funcionar si estuviera basada en procesos reversibles. ¿De acuerdo? Entonces, Carnot empieza a estudiar las máquinas, primero suponiendo que el funcionamiento de todos los pasos está basado en un paso reversible. Entonces ya sabemos que es reversible. ¿Ok? Entonces ya sabemos que estas máquinas con las que primero empezó a teorizar Carnot no existen realmente, pero eran un punto de discusión. ¿Qué pasó? Que conforme Carnot fue estudiando estas máquinas, de acuerdo, con pasos irreversibles, eventualmente encuentra varias cosas. Pero la más importante es que descubre que las máquinas nunca pueden llegar a ser 100% eficientes. ¿Ok? Porque siempre las máquinas van a perder calor durante su funcionamiento. Y esas pérdidas de calor van a ser calor que no puede convertirse en trabajo. ¿Ok? Y por lo tanto hacen que la máquina no pueda funcionar a 100% eficiencia. ¿Ok? Porque parte del calor que se está metiendo se está disipando al medio ambiente. ¿Ok? Esa fue la primera y gran conclusión de Carnot en esta etapa, ¿ok? Él se dio cuenta que las máquinas nunca pueden ser 100% eficientes porque toda máquina se va a calentar durante el funcionamiento y ese calor que usted percibe es energía que se desperdicia y que no se está convirtiendo en trabajo, ¿de acuerdo? ¿Entienden por qué el calor que se pierde durante el funcionamiento de la máquina implica que no es 100% eficiente? Sí. Ok, Oye, habían varias formas en las que se perdía ese calor, ¿verdad? bueno, ¿O no? sí. Pero, ¿qué es lo que tienes en la mente? A ver. Mm,
Bueno, es que yo ya llevo física 1, entonces habíamos visto algo ahí como que había un montón de formas en las que se pueda perder, o no sé si es que es de otro tema totalmente. Bueno, el calor puede transmitirse entre cuerpos de muchas formas, ¿verdad? Puede transmitirse por conducción, ¿ok? Simplemente porque están en contacto. Puede transmitirse por convección, como cuando hay líquidos en movimiento. Por radiación, ¿de acuerdo? Transferencia de calor a larga distancia. O no sé si estás pensando más bien en Sí, era con calor. eso, más que todo, forma de radiación, transferencia de materia, algo así era, creo. No, Sí, digamos, esas son las tres formas por las cuales se transmite el calor. ¿De acuerdo? Son tres básicas. Son conducción, convección y radiación. ¿Ok? ok. Conducción es por contacto directo. ¿Ok? Una pieza de la máquina con respecto a otra. Convección es la que se asocia a fluidos. Como por ejemplo, si tengo algo que está calentando, todas las corrientes que mueven el calor a lo largo del fluido, eso es convección. Y radiación es calentamiento a distancias largas. Como por ejemplo lo que se usa en un hornito o en un microondas, o lo que hace el sol para calentarnos, ¿de acuerdo? Eso es calentamiento por radiación. ¿Ok? Esas son las formas en las que el sistema puede perder energía. ¿Ok? Típicamente la energía que se pierde en una máquina es por básicamente fricción, pero sobre todo por otra cosilla que vamos a encontrar ahorita. ¿Ok? Ahora, las máquinas en general, las máquinas térmicas, como usan calor para convertirlo en trabajo, ellas trabajan entre dos puntos. Un punto caliente, que es el que aporta el calor al sistema, y un punto frío, que es donde se bota el calor que ya se utilizó. ¿De acuerdo? Entonces, toda máquina térmica siempre tiene lo que llamamos un reservorio frío y un reservorio caliente. ¿De acuerdo? La idea es que el calor viaja del reservorio caliente al reservorio frío, ¿ok? Y ese flujo que viaja por ahí es el que genera el trabajo. ¿Ok? Cuando Carnot empezó a hacer sus estudios, descubrió que la mejor máquina, ¿de acuerdo? La máquina ideal, que ahora llamamos la máquina de Carnot, tiene esta eficiencia. ¿Ok? La eficiencia de una máquina es básicamente 1 más el calor que sale menos el que entra, o lo que es lo mismo, 1 menos la temperatura final, menos la temperatura final, la temperatura fría sobre la temperatura caliente. ¿De acuerdo? Esta es la eficiencia de la mejor máquina que puede existir, que es la máquina ideal o máquina Carnot. ¿De acuerdo? Vean que la eficiencia de la máquina depende de la temperatura de los dos reservorios que permiten que efectúe trabajo. Ahora, observen varias cosas. Ya aquí puedo ver matemáticamente por qué la eficiencia nunca va a ser 100%. ¿Por qué? Porque es 1 menos algo. Exacto. Entonces, ¿Y no va a dar 1, cómo sería la única forma para garantizar que esto diera 1? que no hubiera calor o no hubiera temperatura final ni inicial. No, que no hubiera temperatura fría, o sea, que la temperatura fría fuera 0 Kelvin. Y ya sabemos que el cero absoluto es inalcanzable. ¿Ok? La eficiencia no puede llegar a ser 100% porque en una máquina térmica yo no puedo tener como reservorio frío el cero absoluto. ¿Ok? Entonces, como siempre voy a tener un componente que estamos restando, la eficiencia per se nunca puede ser 100%. ¿Ok? Por cierto, esto que está acá es la máquina de Carnot. ¿De acuerdo? Nada más para que la vean. Ahora, esto que acabamos de decir es muy importante. ¿Ok? Eso que acabamos de decir es lo que llamamos ahora el teorema de Carnot, y es que ninguna máquina puede ser más eficiente que la máquina de Carnot. ¿De acuerdo? La máquina de Carnot es la mejor máquina que usted puede construir entre dos puntos, ¿de acuerdo? De energía, entre dos reservorios térmicos. ¿Ok? Lo máximo que usted puede aspirar es a ser tan eficiente como la máquina de Carnot, y eso es imposible también. ¿Ok? Y entonces, si la máquina de Carnot no puede llegar a 100%, olvídelo, su máquina tampoco puede llegar a 100%. ¿Ok? Ahora, otras cosas que también sabemos a partir del teorema de Carnot, como ya dijimos, la eficiencia siempre es menor a 1. ¿Ok? Simplemente porque el reservorio frío no puede estar a 0 Kelvin. ¿Ok? Ahora, como la máquina no puede ser 100% eficiente o más eficiente que 100, la famosa máquina de movimiento perpetuo, que es la fantasía de los locos, tampoco existe. ¿De acuerdo? ¿Saben qué es una máquina de movimiento perpetuo? Pregunta. No.
¿Alguien sabe qué es una máquina de movimiento perpetuo? No, profe. Ah, curioso. Bueno, el sueño de los locos, de acuerdo, los ingenieros locos, es obtener una máquina que trabaje siempre, sin meterle energía, ¿ok? Una máquina fantástica que siempre se esté moviendo, haciendo lo que tiene que hacer sin que yo le tenga que conectar a ninguna parte, sin que yo tenga que echarle gasolina. Una máquina que siempre trabaje, ¿ok? Eso es una máquina de movimiento perpetuo, ¿ok? La única forma en que una máquina puede estarse moviendo constantemente sin que yo le aporte energía de alguna forma es si tuviera eficiencias mayores a 100% o que fueran mínimo 100%, ¿ok? Y ya sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, yo no puedo tener entonces máquinas que se muevan siempre sin intervención externa porque siempre va a haber pérdidas de calor que no pueden aprovecharse, ¿ok? Siempre va a haber, aunque sea fricción entre las partes, que va a evitar que la máquina pueda moverse eternamente, ¿ok? Entonces, el famoso sueño de construir una máquina perfecta que siempre funcione y que yo no tenga que gastar nada para que funcione, eso no existe, ¿ok? Siempre, aunque sea, va a haber en pequeños roces entre dos piezas que hace que ya se pierda energía como calor y, chao, la máquina deja de ser eficiente. Y luego, y eso es otra cosa un poquito más triste, yo no puedo alcanzar nunca el cero absoluto, ¿de acuerdo? Simplemente es aquí lo que pasa es lo siguiente, para que yo pueda tener un reservorio frío al cero absoluto, ocupo que algo lo enfríe a esa temperatura. O sea, ocuparía un reservorio más frío que el cero absoluto. Y eso sabemos que no es posible. Entonces vea que algo tan simple como la maquinita Carnot y su teorema nos permite deducir muchas cosas interesantes sobre los procesos naturales. Los procesos no pueden ser 100% eficientes, yo no puedo crear máquinas que se muevan por toda la eternidad sin que yo haga nada, y el cero absoluto, olvídelo, yo puedo acercarme mucho a él, pero yo no puedo llegar al cero absoluto, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Entendemos que la máquina térmica, entendemos qué implicaciones tiene. Sí, profe. Ok, ahora, por aquí, todo muy vacilón, ¿ok? Entonces tenemos un montón de estudios que permitieron obtener un montón de conclusiones importantísimas. Ahora, Carnot publicaba sus estudios. Nice. Y eso fue muy útil porque los estudios de Carnot los encontró uno de los dioses de la termodinámica, Clausius. Clausius vio los estudios de Carnot, fue como interesante, y los empezó a analizar. Y se dio cuenta de algo curioso. En los estudios de Carnot había algo extraño, y es que la razón que existe entre calor y temperatura para el ciclo nunca cambiaba. ¿De acuerdo? En el ciclo, la tasa, ¿de acuerdo?, entre calor y temperatura nunca cambiaba. Es decir, si yo hacía el delta para el ciclo entre Q y T, me daba 0. ¿Ok? Y eso es algo que solo hacen las funciones de estado. ¿Ok? Entonces, no sabemos qué carajos es. ¿Ok? Pero Clausius se dio cuenta que lo que fuera Q entre T tenía que ser una función de estado, porque estaba haciendo algo que solo hacen las funciones de estado. Y es que en un ciclo dan 0. ¿Ok? Porque depende de la posición inicial y la posición final. Y si ambas es la misma, ¿cuál es el delta? 0. Entonces, Clausius se dio cuenta que, está bien, los estudios de Carnot eran interesantes, permitieron encontrar muchas cosas vacilonas, pero él encontró algo todavía más importante. Esta función de estado extraña, ¿de acuerdo?, que está en las máquinas estas en particular, y que es Q entre T. ¿Ok? Ahora, Clausius, para poder estudiar esto, decidió empezar sencillo. Vamos a pensar primero en calor reversible, ¿ok? Para poder estudiar esto, ¿ok? Y él se dio cuenta entonces que este cambio de Q entre T era una función de estado, ¿ok? Y le puso S, entropía. ¿De acuerdo? Le puso entropía porque la función estado en particular era una función de estado que involucraba el movimiento a través de un ciclo. ¿Ok? Entropía significa movimiento en dirección hacia alguna parte. ¿Ok? Entonces, él encontró esta relación curiosa en los ciclos de Carnot, Q entre T, se dio cuenta que era una función de estado totalmente nueva y le puso S, entropía. ¿Ok? La entropía, de hecho, es diferente a todas las funciones de termodinámica que usted va a conocer. ¿Ok? Porque todas las demás funciones termodinámicas son hallazgos teóricos, ¿de acuerdo? Un viejillo X se puso a hacer garabatos en un papel y encontró matemáticamente una relación entre dos cosas. ¿Ok?
La entropía no, la entropía se encontró directamente en los resultados experimentales de alguien, ¿ok? Ella es distinta por esto, ¿ok? Nadie sabía que existía, nadie pudo predecir su existencia hasta que llegó Carnot, se puso a jugar con máquinas y Clausius simplemente agarró los datos y se dio cuenta que, mira qué curioso, hay una función de estado. ¿Okay? Y ahora la llamamos entropía, ¿ok? Ahora, el caso particular es este. El cambio en el calor reversible con respecto a la temperatura, eso es entropía, ¿ok? Solo que es reversible, entonces eso como que le quita un poco de aplicación. Entonces Clausius, ¿ok? Ya encontró esta función de estado, ¿ok? Ahora, vamos a sacarla del mundo reversible y vamos a llevarla al mundo real. Empezó a estudiar qué pasaba con la entropía cuando involucraba calores irreversibles, ¿ok? Ahora, lo primero y más lógico es que la eficiencia de un proceso irreversible tiene que ser, tristemente, menor que los procesos reversibles, ¿ok? Ya lo habíamos dicho, recuerden que la máquina Carnot, la máquina ideal, la máquina perfecta, es la más eficiente y se basa en procesos de qué tipo? Reversibles. Reversibles, ¿ok? Las máquinas reales se basan en procesos irreversibles y todas son menos eficientes que la máquina Carnot. Entonces, la eficiencia irreversible tiene que ser naturalmente menor que la eficiencia reversible. Entonces, si usted se pone a jugar con esto, eventualmente se da cuenta que el cambio entre calor y T, cuando el calor es irreversible, es menor a 0. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tenemos esto, ¿ok? ¿De acuerdo? Cuando tenemos esa entropía en un proceso reversible es 0, ¿ok? Pero cuando lo tenemos en un proceso irreversible es menor a 0. Interesante. Ahora, entonces vea que ya tenemos esto. Clausius decide unir ambas expresiones, ¿de acuerdo? En esa famosa expresión llamada la desigualdad de Clausius. Y se pone a hacer todavía más garabatos, ¿ok? Y eventualmente, después de hacer un poquillo de matemáticas, se da cuenta que el cambio en la entropía siempre va a ser mayor o igual a la relación de Q y T para cualquier proceso. Ven qué interesante, ¿ok? Para cualquier proceso natural, la relación entre Q y T, ¿ok? La entropía va a ser siempre mayor o igual a la que hay originalmente. Es decir, la entropía siempre o aumenta o queda igual. ¿Cuándo queda igual? Cuando el proceso es reversible, ¿ok? Pero cuando el proceso es irreversible, la entropía va a aumentar en el sistema, ¿ok? Esa es otra cosa que la distingue de otras funciones de estado, ¿ok? Otras funciones de estado se conservan, ¿de acuerdo? Sus deltas en procesos cíclicos son 0, ¿ok? En cambio, la entropía siempre va a tender a aumentar y aumentar y aumentar en los procesos naturales, ¿ok? El único caso en que ella puede darles 0 es cuando la entropía corresponde a un proceso reversible. Ya dijimos que el proceso reversible es una fantasía teórica, ¿de acuerdo? Entonces vean qué cosa más curiosa. Tenemos una función de estado, ¿ok? Que descubrimos experimentalmente, que es Q entre T, le pusimos entropía, nos dimos cuenta que cuando estamos en un proceso reversible, este cambio de Q entre T me da 0, cuando estamos en un proceso irreversible, este cambio de Q en T es menor a 0. Y cuando analizamos el cambio de la entropía asociada al proceso, nos damos cuenta que los procesos o van a tender siempre a aumentar la entropía o va a quedar igual. ¿Ok? Vamos bien, por cierto, ¿me están entendiendo? Sí, profe. Sí, ¿Ok? profe. Ahora, vean qué curioso. Tengo entonces una cosa que siempre va a aumentar cuando tenga un proceso natural, irreversible, que espontáneo. Porque recuerden que los procesos espontáneos son irreversibles. Entonces, piensen un momento, si yo sé que la entropía va a aumentar para todo proceso que es espontáneo, que es irreversible, ¿cuál podría ser un buen criterio de espontaneidad? La entropía aumenta. Exacto, la entropía aumenta. Si la entropía aumenta, es porque el proceso es espontáneo, ¿ok? Porque es irreversible. Porque la otra opción, que es la entropía queda igual,
Solo ocurre en un proceso fantasioso llamado proceso reversible. Entonces, esa es la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Porque a diferencia de las otras funciones de estado que hemos visto que se conservan, ¿ok? La entropía tiende a aumentar, específicamente la entropía total, ¿ok? Eso es muy importante. Esto es la entropía total, ¿ok? Que es la suma de la entropía del sistema y la entropía de los alrededores. Siempre, siempre la entropía total en un sistema, bueno, la entropía total asociada a un proceso va a aumentar, ¿ok? Eso es lo que llamamos ahora la segunda ley de la termodinámica. Para cualquier proceso que sea espontáneo, ¿ok? La entropía total asociada a él va a ser mayor a cero o cero si es reversible, ¿ok? Ahora, parafraseándola un poco, porque usualmente hacemos esto. A la entropía total, no le decimos entropía total. Por algún motivo a alguien se le ocurrió decir que la entropía total se llama entropía del universo. ¿Ok? Entonces, la entropía total, la entropía del universo, siempre va a aumentar para un proceso espontáneo. Esa es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? La entropía del universo siempre se incrementa como consecuencia de un proceso espontáneo, pues son irreversibles. Entonces, vea qué curioso. Tenemos una entropía total, la suma de la entropía en el sistema y los alrededores. Para cualquier proceso que sea espontáneo, la entropía va a aumentar. ¿Okay? Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y este es, por ahora, el criterio de espontaneidad que estamos buscando. ¿Okay? Básicamente, si yo quiero saber si algo es o no es espontáneo, yo puedo mirar cómo cambia la entropía en el universo. Porque la entropía del universo siempre va a aumentar como consecuencia de los procesos reales. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden esa idea? Sí. Sí, profe. Sí. De hecho, alguna gente teoriza que el universo se va a acabar cuando se alcance un cierto límite de entropía. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como la teoría de la muerte térmica del universo. ¿Ok? La cantidad de entropía que se va a generar en el sistema llamado universo va a ser tan grande que el sistema va a colapsar. Pues si lo quieren buscar, así se llama muerte térmica del universo. ¿Ok? Básicamente la entropía del universo va a alcanzar un punto tan alto que todo colapsa. ¿Ok? Ahora, la entropía, sépanlo de una vez, la entropía representa el calor que pierden las máquinas y por lo cual no son 100% eficientes. Recuerden que yo les dije que cuando una máquina trabaja, genera calor, ¿cierto? Y ese calor es lo que hace que no sean 100% eficientes. Bueno, ese calor que pierden las máquinas durante su funcionamiento es lo que conocemos también como entropía. Esa es la forma física en que uno puede visualizar la entropía. ¿Okay? Ese calorcito que se genera cuando funciona una máquina es la manifestación física de la entropía. Entre más se caliente algo cuando trabaja, es porque es más ineficiente, es más entrópico. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo por acá? Sí, profe. Ok. Ahora, el asunto es este. Este criterio que está acá, ok, está muy bonito, funciona. El asunto es este. Calcular cualquier cosa que tenga que ver con los alrededores es un dolor de todo. ¿Ok? Por eso termodinámica casi nunca se mete con los alrededores. ¿Por qué? Porque hacer cálculos con los alrededores es muy engorroso. ¿Ok? Entonces, si usted define algo con respecto a los alrededores, está bien, funciona, es correcto, pero va a ser qué pereza calcularlo. Entonces, aunque ya tenemos nuestro criterio de espontaneidad, la segunda ley de la termodinámica, lo que vamos a hacer ahora es buscarnos uno mejor. Ok, esta cosa funciona, pero podemos mejorar este criterio para que solo dependa del sistema. Ok, porque cuando las cosas solo dependen del sistema son fáciles de calcular, pero cuando hay alrededores de por medio es como, porque primero yo ocupo saber información de los alrededores son muy abiertos, entonces son más complicados. Entonces, sí, nuestro sistema funciona, vamos a eventualmente hacer cálculos con esto, pero no vamos a quedarnos con esto, ¿de acuerdo? Es muy engorroso. ¿Ok? Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. Entonces ya sabemos qué es la entropía, ya sabemos cómo se manifiesta,
Lo que vamos a hacer a partir del lunes, ¿ok? Es estudiar cómo hacer cálculos de entropía y sobre todo cómo hacer cálculos y predicciones de entropía en un sistema químico. Porque ya que esto está como muy abierto, ¿cierto? Está todo como, sí, procesos, estamos hablando de máquinas, eso es bonito porque lo saca de un contexto meramente del beaker. Pero vamos a tratar de profundizar más en la parte química de termodinámica para que les sirva más, ¿ok? Pero en principio, que eso es lo que tenía preparado para ustedes, ¿de acuerdo? Para hoy. Es como la parte más teórica, lo que hemos abarcado, ¿ok? Ya lo que vamos a hacer a partir de las siguientes clases, como les digo, profundizar más en la parte química de lo que es termodinámica, en la parte más química de lo que es entropía, y vamos a aprender, eso sí, a hacer cálculos y predicciones de la entropía en los sistemas, ¿ok? Y vamos a hacer un cálculo de esta entropía, así como está, para que vean por qué es tan incómoda de trabajar, ¿ok? Pero en principio, quería dejarlo hasta acá para no sobresaturarlos con teoría. La pregunta es, ¿entienden los distintos conceptos, la distinta teoría que vimos hoy? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta, alguna curiosidad? No Sí, sé. profe. Dale. Sí, ok. Profe, Sí, cuando habla de sistemas reversibles, que los sistemas reversibles son los procesos, imposibles, yo recuerdo que en una clase de química voy, un momento. habíamos dicho que una reacción era reversible. Ok, vamos poco a poco, ok. Procesos reversibles, ¿de acuerdo? No sistemas, los sistemas son otra cosa. Procesos reversibles. Ok, ok. Las reacciones, ok, tienen dos vías en las cuales pueden ocurrir, ¿cierto? Esa es la definición de equilibrio, ¿ok? Que usted puede ir en un sentido o en un sentido opuesto. Ahora, piénselo un momento. ¿Realmente las reacciones químicas son un proceso perfectamente reversible? ¿De acuerdo? No con la definición de reversible que usted tiene del mundo coloquial, ¿de acuerdo? Sino la definición termodinámica de lo que es reversible. ¿Serán reversibles realmente las reacciones químicas? Aquí no entra lo de equilibrio. ¿Ah? Profe, no entra como lo de equilibrio. Pero es que no entiendo qué me tratas de decir. O sea, es que no sé, una reacción reversible no es como la que se puede devolver, y entonces como los equilibrios están ahí como un punto medio, no sé. Ok, sí. En un equilibrio yo tengo dos procesos que están ocurriendo simultáneamente en sentidos opuestos. Ajá. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista termodinámico, ¿esto es reversible? La respuesta es Y ahí no. no. ¿De acuerdo? Porque una de las dos rutas va a ocupar realmente un poco más de energía interna, va a haber cambios en los alrededores asociados con esa ruta. Entonces, desde el punto de vista formal, termodinámico, no es reversible. ¿De acuerdo? Está en equilibrio, ¿ok? Pero no es reversible, ¿ok? Recuerden que algo perfectamente reversible, algo reversible, ¿ok? Es algo que puede volver a su estado inicial revirtiendo todos los cambios que pudo haber ocurrido. Eso es cambios en sistema y en alrededores. Entonces, aunque el sistema se está revirtiendo, genial, ¿quién está cambiando de manera irremediable debido a esto? Los alrededores, ¿de acuerdo? Nunca olviden que los alrededores existen, ¿ok? Las cosas típicamente no son realmente reversibles
Porque los alrededores no pueden volver a su estado original. ¿Ok? El sistema sí. Y si yo me centro en el sistema, pues todo sería reversible, porque todo está en equilibrio. Pero ustedes están dejando de lado, ¿ok? Qué crueles ustedes, a los pobres alrededores. ¿De acuerdo? Los alrededores, la existencia de los alrededores y la necesidad de que ellos también tengan que volver al estado original es lo que hace que no exista ningún proceso realmente reversible. El sistema sí. Si yo me fijo solo en el sistema, pues todo es reversible. Pero así no funciona la termodinámica, ¿ok? Hay que pensar en sistema y en alrededores, ¿ok? Solo si algo logra revertir perfectamente todo lo que ocurre en ambos puntos, es reversible. ¿Ven? Entonces, no confundan estar en equilibrio con ser reversible. Son cosas conceptualmente distintas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Está bien, profe. Sí. ¿Ok? Los compañeros que estaban con el Correcto. equilibrio, sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Curiosidad que tengan por ahí? Profe, tal vez como una solicitud. Sí. ¿No se podría tal vez como atrasar la entrega del quiz para el domingo? Sí. Es que el sábado, o sea, los que estamos en cálculo 3 tenemos examen y, o sea, como que he pasado toda la semana estudiando y así, digamos, hasta el sábado ya me libero. Sí, ¿está bien? Nada más lo muevo un día, no hay problema. Sí, tranquilidad. Gracias. Que les entre este examen. Ya están con... ¿Qué es lo que deberían? ¿Ya están con integrales múltiples o están todavía con los puntos de ensillado y todo eso? ¿Ah? Integrales triples ya. Ah. Bueno, que les vaya muy bien. Y ¿Okay? sí, o sea, todos los integrales triples y ya. Y, Gracias. sí, no, igual, el más raro a veces es el último, que es la parte que tiene ahí los teoremas de Stokes y los de divergencia y todo eso. Eso es la parte extraña. ¿Okay? Todavía integrales simples, depende de quién lo haga. Puede ser fácil, puede ser raro. ¿Okay? Pero entonces, si no, movámoslo un día, no hay problema. Tranquilidad. Les queda para domingo, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Ok. ¿Alguna Está otra bien, cosa profe. que tengan por ahí? Si no, en principio Profe, es que solo... ahora usted dijo, Sí. me cortó. Ah, Algo que había dicho como de que la entropía en realidad también se puede ver como el calor perdido de la máquina. sí, Ah, ok. Todo bien. sí. Es que pensé que había escuchado mal. No, la entropía, la manifestación, la forma en que uno interpreta físicamente la entropía es ese calor que se disipa cuando funciona una máquina, cuando trabaja un proceso, ¿ok? Siempre que usted toque una máquina, usted la va a sentir caliente porque está trabajando. Ese calor que usted está sintiendo ahí, ese calor que se pierde durante el funcionamiento de un proceso, eso es la entropía. Y entre más calor se esté perdiendo, menos eficiente y más entrópico es el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esas máquinas viejas que usted ve que se calientan como si fuera hornos, son muy entrópicas, ¿de acuerdo? Son poco eficientes. ¿Ok? Eso va a ser muy útil después, por cierto, recuerden. ¿Qué más? Pero eso quiere decir como que está cambiando mucho, digamos, en la máquina. Está perdiendo mucha energía, digamos. Sí, porque vean que Entonces si se dice que es entrópico. sí, vean que si el calor usted lo está sintiendo, es porque ese calor no se está convirtiendo en trabajo. Por eso es calor perdido. Eso es entropía. ¿De acuerdo? El calor que se pierde en un proceso es la entropía. ¿Ok? Y el calor que entra totalmente en un proceso para hacer trabajo, eso es la entalpía. ¿Ok? Tengan eso en mente. Todo el calor que yo le metí al sistema para que haga trabajo es entalpía. Y el calor que se me pierde y nunca se hizo trabajo, eso es entropía. ¿Ok? Así es como realmente interpretamos desde un punto de vista un poquito más físico, menos teórico, qué es entalpía y qué es entropía. Uno es el calor total que metí para hacer algo y el otro es el calor que se pierde y nunca se aprovechó. ¿Ok?
lo que yo busco cuando optimizo máquinas y procesos es minimizar la cantidad de calor que se está perdiendo sin hacer nada. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan por ahí? Nada más así como ¿Ah? todo proceso de, o sea, como radioactivo es espontáneo. El decaimiento de radioactivo es espontáneo, por supuesto. Ajá. Ok. Ok. ¿Algo más? No, de mi parte no. Ok. ¿Algún otro tiene alguna curiosidad por ahí? ¿O ya están tranquilos? Profe, de mi parte igual todo bien. Ok, no. Perfecto. Entonces, si quiere, terminemos aquí por hoy. Nos estaríamos viendo entonces el próximo lunes para continuar con la parte de termo, ¿de acuerdo? No, muchas gracias y nos veremos después entonces. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar esa.